Hola amigos, primero que todo saludarlos y agradecer por ver este video que bueno, básicamente como dice el nombre del taller se trata sobre historia y más específicamente sobre la historia de Chile en el siglo XX. Pero la idea es que sea visto, estudiado a través del cine chileno o de cómo el cine ha representado esta parte de la historia en las diferentes películas que han salido en el país. ¿Ya? Entonces por un lado la idea es revisar, quizás algunos van a conocer por primera vez esta parte de la historia, quizás otros ya algo saben, pero la idea ahora es verlo desde otra perspectiva. Ya, de todas formas, en esta parte del taller yo elegí centrarme en la historia anterior a la dictadura, ¿ya? O sea, el Chile de mediados y principios del siglo XX, que por lo que me he dado cuenta, conversando con amigos o personas, está bastante como poco clara esta parte de la historia. Hay cosas que no se manejan, hay cosas que la gente de repente ni sabe qué pasó antes o no sabe, como que tienen un vacío súper grande. Entonces esa es la idea de por qué voy a ver esto. Por otro lado también elegí esta época porque siento que hay muchas películas y series de corte histórico que se basan en la dictadura militar y pocas que estén ambientadas en otras épocas o sucesos de la historia de Chile. Que no digo que sea malo que hayan películas que están ambientadas en la dictadura, pero encuentro que hay otras historias y varias otras historias que se pueden recrear en películas chilenas y que además servirían para acercarnos más a otros temas de la historia de Chile y que además serían interesantes también. Además he escuchado varias veces a gente que reclama porque casi todas las películas chilenas o están ambientadas en la dictadura o de alguna forma sacan este tema, ya llegando a ser casi como un cliché del cine chileno, junto con las escenas de sexo y los garabatos en exceso. Yo supongo igual que es porque la dictadura es un hecho histórico traumático que todavía tiene repercusiones para mucha gente. Pero bueno, como iba diciendo, la idea de este taller es hacer un acercamiento o una divulgación de la historia anterior a la dictadura. Aunque no quito que en otra oportunidad también se pueda hacer un taller sobre historia de la dictadura. ¿Ya? Y bueno, también la idea aquí es para poder entender cómo se llegó a esa parte de la historia y también entender cómo se llegó a la parte de la historia que estamos viviendo ahora también. Para hacer como rellenar todo ese hueco de contenidos que estaba hablando. Entonces lo que pretendo hacer en esta primera sesión introductoria es por un lado hacer un repaso breve, aunque quizás no lo parezca tanto, de lo que fue el siglo XX, presentando las etapas o periodos más comunes con los que se divide este, y por otro lado presentar las películas con las que nos adentraremos en esta época. Como dije antes, por lo general para estudiar la historia de Chile siempre se la separa en diferentes periodos dentro de los cuales hay cosas en común o se pueden diferenciar de los demás periodos, y de esta forma es más fácil organizar y entender lo que pasó y ordenar la historia. Son como capítulos de la historia. Por lo general en el siglo XX están los siguientes periodos: parlamentarismo, periodo de inestabilidad, gobiernos radicales, búsqueda de un modelo, que en verdad yo no sé si este es un nombre oficial para este periodo, pero yo me tomo la licencia de llamarlo así para fines pedagógicos. También está la dictadura y finalmente la vuelta a la democracia. Ojo que no necesariamente se conocen siempre con estos nombres. Igual a estos periodos los historiadores les ponen el nombre ahora, desde el presente. No es que en ese tiempo la gente dijera oh, ya vamos a pasar un nuevo periodo de inestabilidad. Ya, pero para retomar, por ahora nos vamos a quedar con ese esquema que ya hicimos. En el siglo anterior, el XIX, Chile recién se había hecho independiente y es un siglo donde la historia gira en torno a cómo la organización de este país nuevo va a ser y a definir las formas que iba a tomar en tanto a la política como al territorio, o sea, quiénes iban a gobernar, cómo lo iban a hacer, qué territorio iba a tener Chile, cuáles había que recuperar o apoderarse, etc. Los que están moviendo la historia en ese momento son los grupos de la clase alta que se enfrentan entre sí. Claro, la clase baja igual participa, pero más que nada tomando posición bajo uno u otro bando, pero en peleas que eran de la clase alta o en las guerras con otros países. O bien siendo la fuerza también de trabajo en los diferentes proyectos que llevó el país, como el salitre, el carbón, la agricultura, etc. Mientras que en el siglo XX ya esto cambia, porque aquí empiezan a tomar más protagonismo las clases bajas y las clases medias. Ya más protagonismo en cuanto a las decisiones que se van a tomar dentro del país. Ya buscando material audiovisual de esta época, la verdad que no encontré mucho. Lo que sí hay son programas de la tele que se centran en los héroes de la independencia, como O'Higgins o los hermanos Carrera, o series como Algo habrán hecho por la historia de Chile, que es como un falso documental que va mostrando hechos importantes y que en verdad a mí me gusta harto ese programa,
pero no son películas como tales. Y es lamentable igual porque hay varios sucesos que podrían ser historias entretenidas para ver en el cine, como la guerra civil, la guerra del Pacífico, la pacificación de la Araucanía, la cacería de los Selknam, la cuestión del clero y hartos otros temas más. Esta época se llama así porque en el fondo el parlamento, o sea los diputados y los senadores, tenían todo el poder político, más incluso que el presidente, y lo usaban de forma muy corrupta. Incluso hubo una guerra civil que fue la que los llevó a conseguir este poder, más que ellos lo hayan conseguido como por medios democráticos, legales, etc. Aparte de esto, Chile estaba en pleno boom del salitre, así que la clase alta tenía harta plata en el bolsillo. Por otro lado, la clase baja no veía nada de esta riqueza, vivía en pésimas condiciones, muchos llegando desde el campo a la ciudad o a la salitrera a vivir una vida igual de pobre que la vivían antes, pero con peores condiciones de vida. Este contraste entre clases, sumado a los movimientos internacionales de trabajadores, hace que comience a formarse el movimiento obrero, ¿ya? Que son las primeras organizaciones que van a buscar derechos laborales en una época que no había ni siquiera leyes. Por otro lado, en el mundo ocurrían sucesos importantes como la Primera Guerra Mundial en el 1914, la Revolución Rusa en el 1917 o la Revolución Mexicana en el 1910. Para esta etapa tampoco encontré mucho material. Está el último capítulo de Algo habrán hecho por la historia, que también es bien bueno, yo lo uso harto en clase, pero no hay mucho más. Quizás se puede mencionar esta teleserie, que a mí igual me gusta harto, y que muestra la vida de las oficinas salitreras, aunque está asociada ambiental en los años 30. Lo que sí he visto son obras de teatro que cuentan historias como la de Ramón Ramón, o basada en los libros de Rivera Letelier, pero en cine no mucho, hasta el momento, siendo que hay varias historias para ver. Está las huelgas, las matanzas obreras, está el hecho del ruido de sable, no sé. Yo por ejemplo haría una película que intercale las vías como de Recabarren, que era como el máximo líder sindical de ese momento, con la vida de Alessandri, que era como un senador progre y que después fue presidente, que llevó todo ese proceso desde la presidencia, con Ibáñez, que era un general, un militar que un poco le quitó el puesto después a Alessandri, que tenían siempre peleas entre ellos, etcétera, ya, y que es súper interesante.